Enterré a mi esposo, y a los 3 días me echaron de casa con mis 2 hijos. Sin dinero, sin ayuda, acepté ir a un lugar que todos evitaban, pero lo que descubrí allí lo cambió todo. La soledad huele a café recalentado y a ropa que no se seca bien. Sabe a silencio en la boca y pesa en el pecho cuando cae la noche. Lo sé porque viví 3 años enteros escuchando solo mi propia respiración y el crujido de esta casa vieja. Pero antes de la soledad estuvo el desalojo. El entierro de Ademar ni siquiera se había enfriado cuando la suegra apareció en la puerta. Brazos cruzados, mirada dura como piedra seca bajo el sol del mediodía. No trajo café, no trajo abrazo, ni siquiera un paño para secar lágrimas. Trajo sentencia. Un hijo muerto no mantiene a una viuda. Nos quedamos ahí paradas, ella y yo, con el pasillo de la casa en medio. La misma casa donde nació Ademar, donde nos casamos, donde nacieron mis hijos. El niño se agarró a mi pierna con fuerza. La niña se escondió detrás de mi falda. Tenía solo 5 años y ya sabía cuándo se acercaba el peligro. Intenté explicarle que no teníamos a dónde ir, que los niños necesitaban tiempo, que esa casa era todo lo que teníamos. La respuesta fue fría, sin un ápice de piedad en la voz. Recoge tus cosas. Aquí no es lugar para quien se volvió una carga. Esa noche dormimos en el suelo, no por falta de camas, sino porque nadie pudo acostarse sabiendo que despertaría sin hogar. Me quedé mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de mis hijos, tratando de no llorar fuerte para no asustarlos. Por la mañana salí con 2 morrales de tela, 2 niños y ninguna promesa. Sin dinero, sin pariente que quisiera saber de mí, sin ningún plan en la cabeza más que evitar que mis hijos pasaran hambre. Caminamos por el pueblo hasta que mis pies se hicieron heridas. Toqué puertas de conocidos. Nadie abrió del todo. Todos tenían una excusa lista: casa pequeña, momento difícil, quizás después. El después nunca llegaba. Así fue como oí hablar del lugar que nadie quería. Doña Irene, la dueña de la tiendita, me miró con esa lástima medio mezclada con alivio de no ser ella quien estuviera en mi situación. Dijo que tenía una casucha vieja, después de donde terminaba el asfalto, donde hasta el silencio parecía evitar pasar. Dicen que es malo para vivir, malo para sembrar, malo para todo, dijo, sopesando las palabras. Nadie se acerca, pero si quieres intentarlo. Tomé la llave oxidada que sacó de debajo del mostrador. Ni siquiera era una llave de verdad, solo un trozo de alambre retorcido que abría la puerta. Llegamos al atardecer. El sol estaba bajo, tiñendo todo de naranja, pero incluso con esa luz hermosa, el lugar seguía sintiéndose pesado. La casa estaba al final de un camino de tierra tan lleno de baches que ni las carretas pasaban ya, cubierta de enredaderas que trepaban por las paredes como si quisieran jalar el lugar bajo tierra. El techo parecía cansado de existir, con tejas rotas y agujeros por donde se veía el cielo. Y al lado de la casa estaba el lago. Un lago que algún día debió ser hermoso, pero ahora estaba cubierto de maleza y lodo espeso, apestando a abandono. El agua era negra, densa, casi sólida. Decían que nada vivía allí dentro, que era un lago de mala suerte. El niño apretó mi mano con fuerza. «Mamá, vamos a vivir aquí». Respiré hondo. El miedo llegaba, me subía por la garganta, me oprimía el pecho. Pero no podía traspasarlos, no podía llegar hasta ellos. Sí, mi hijo, aunque sea solo por ahora. La niña no dijo nada. Solo lloró bajito, con el rostro escondido en mi falda. Abrí la puerta con el alambre. El olor a humedad me golpeó la cara. Había telarañas por todas partes. Un ratón muerto en una esquina. Piso de tierra apisonada lleno de basura y hojas secas. No había muebles, no había nada más que 4 paredes sucias y un techo agujereado. En la primera noche dormimos juntos en el suelo, los 3 abrazados.
El silencio no era paz, era advertencia. La selva hacía ruidos extraños. El lago burbujeaba como si algo estuviera vivo dentro. La casa crujía como si se quejara de nuestra presencia. Casi me rindo ahí mismo. Tomé a los niños en brazos y pensé en volver al pueblo, tocar más puertas, rogar si era necesario. Pero, ¿a dónde volvería? ¿A quién? Al día siguiente, desperté con el primer rayo de sol entrando por el agujero del techo. Los niños seguían durmiendo. Salí descalza, pisé la tierra fría, miré el lago apestoso y tomé la decisión más loca de mi vida. Hice lo que nadie nunca tuvo el valor de hacer de verdad. Tomé una pala vieja que encontré tirada en el patio trasero, me subí la falda hasta la rodilla y me metí en ese lago hasta las espinillas. El agua estaba fría y viscosa. El lodo se pegaba a la piel. El olor me daba náuseas, me revolvía el estómago. Empecé a sacar la maleza, arrancar las raíces, tirar todo a la orilla. Las manos me sangraron el primer día, y los otros también. Pero volvía. Todos los santos días, después de conseguir algún trabajito ocasional en el pueblo, después de alimentar a los niños con lo poco que juntaba, regresaba al lago. Decían que ese lago estaba muerto. También decían lo mismo de mí. Pero yo no estaba muerta, solo estaba rota, y lo roto todavía se arregla. Mientras limpiaba el lago, arreglaba la casa, quitaba enredaderas de las paredes, barría el piso hasta que la escoba se desarmó, improvisaba cortinas con telas viejas que recogía. El niño ayudaba callado, cargando piedras, jalando maleza, tratando de ser demasiado fuerte para su edad. La niña todavía se despertaba asustada cada noche, pero empezó a sonreír durante el día al ver las flores brotando en el patio que limpiamos. Hubo días en que pensé en irme, pero ya había llegado demasiado lejos para regresar. 2 meses después, el agua del lago comenzó a aclararse. Aparecieron pececillos, pequeños, pero vivos. El fondo volvió a existir. Se podían ver piedras allá abajo. La gente del pueblo comentaba cuando pasaba: no va a durar, un lugar maldito no cambia, pero cambió. El lago se convirtió en sustento. Pesqué temprano en la mañana, vendía en el mercado. La casa se convirtió en un refugio de verdad. No era bonita, pero era nuestra. El lugar olvidado se convirtió en hogar. Y el mayor descubrimiento no fue un tesoro enterrado ni un secreto escondido. Fue entender que el lugar nunca fue malo. Malo era el valor que les faltó a los demás. No todo lugar rechazado es ruina. A veces es solo un nuevo comienzo, esperando a alguien con el coraje suficiente para empezar. Los años, ¿qué pasan? Lento. Pasaron 3 años desde que llegamos a ese lugar olvidado. 3 años que parecieron 30 cuando me miro al espejo y veo las canas que no estaban allí antes, las arrugas que el sol cavó profundo en mi piel. Pero también fueron 3 años de logros, pequeños, silenciosos, pero logros. El lago hoy está limpio. El agua refleja el cielo cuando el viento se calma. Hay pescado, hay vida, hay movimiento. Temprano por la mañana, antes de que el sol queme la tierra, lanzo la red y saco tilapia, charal, a veces un bagre grande que pelea en la línea. Llevo todo al mercado del pueblo y le vendo a don Valdesi, que tiene la pescadería en la esquina. El dinero no es mucho, pero es honesto. Es mío. La casa también cambió. Reparamos el techo con tejas que recogí de una obra abandonada. Pintamos las paredes de blanco con cal que el cura de la iglesia me regaló cuando supo de nuestra situación. Planté guayabos en el patio, yuca en la orilla del terreno, maíz donde se podía. No es abundancia, pero es comida en la mesa todos los días. El niño creció. Tiene 11 años ahora y ya casi me llega a la altura. Ayuda a pescar, arregla la cerca, saca agua del pozo sin quejarse. Habla poco, igual que su padre. Guarda todo por dentro.
Veo en sus ojos la misma tristeza que cargo, pero también veo fuerza. Será un buen hombre, lo sé. La niña tiene 8 y es toda risa cuando quiere, todo llanto cuando no. Cuida la milpa que plantamos detrás de la casa, le habla a las gallinas que logramos comprar, inventa historias para las muñecas de trapo que hice con retazos. Todavía tiene pesadillas, todavía se despierta de noche llamando a su padre. Voy a su lado, me acuesto con ella, le sostengo la manita hasta que el sueño regresa. La rutina aquí siempre es la misma. Me levanto antes de que salga el sol, preparo café en el fogón de leña, cocino el almuerzo, arreglo la casa, pesco, trabajo en la milpa. Por la tarde, cuando el calor aprieta demasiado, me siento en la terraza a mirar el camino de tierra que nunca trae a nadie. El silencio aquí es diferente al silencio de la soledad que conocía. Aquí el silencio tiene pájaros cantando, tiene viento en los árboles, tiene vida, pero sigue siendo silencio de adulto. Falta conversación, falta risa, falta compañía. Los niños van a la escuela en el pueblo 3 veces a la semana. El camión pasa temprano por la carretera principal, a 2 kilómetros de aquí. Los llevo caminando, espero a que suban al camión, y regreso sola por el mismo camino de tierra apisonada. Es en esos momentos, volviendo a casa vacía, que la soledad aprieta más. No es soledad de no tener gente cerca. Es soledad de no tener con quien compartir la carga. De no tener a quien decirle que la rodilla me duele, que la noche fue difícil, que a veces me asusta el futuro. Hay gente en el pueblo que me saluda. Hay gente que me compra el pescado, que se detiene a charlar 2 palabras en el mercado. Pero la amistad de verdad, esa de sentarse en la terraza a desahogarse, esa no la tengo. Creo que la gente todavía me ve como la viuda que fue corrida, la pobrecita que vive en el fin del mundo. O tal vez yo misma levanté un muro tan alto que nadie puede entrar. Ya ni sé. Lo que sí sé es que desde hace un tiempo empecé a hacer algo extraño. Cada vez que paso por el camino, cada vez que voy al pueblo, miro al suelo. Busco. No sé bien qué, pero busco. Ya encontré un pajarito caído del nido. Lo llevé a casa, lo alimenté con harina mojada. Lo solté cuando aprendió a volar. Ya encontré un perro atropellado al borde del camino, aún vivo, pero sin fuerzas. Lo cargué en mis brazos hasta la casa. Cuidé su herida. Le di de comer hasta que mejoró. Cuando sanó, se quedó. Vive aquí hasta hoy. Duerme en la terraza. Ladra si alguien se acerca. Hasta he encontrado gente. Una vez, volviendo del pueblo con las compras, vi a un anciano sentado a la sombra de un árbol, sudando, medio perdido. Me detuve. Le pregunté si estaba bien. Dijo que había salido de casa esa mañana para visitar a su hijo y se había perdido en el camino. Tenía sed, tenía hambre, tenía miedo. Lo llevé a casa de su hijo en el otro poblado, aunque estaba lejos, aunque estaba cansada. No sé por qué hago esto. No soy heroína, no soy santa, pero algo dentro de mí no puede seguir de largo cuando ve sufrimiento. Es más fuerte que yo. Tal vez sea porque sé lo que es no tener a nadie. Sé lo que es tocar una puerta y que no abran. Sé lo que es necesitar ayuda y solo encontrar espaldas volteadas. Así que me detengo. Siempre me detengo. Los niños se dan cuenta. El niño a veces se queja bajito. Mamá, usted ayuda a todos menos a nosotros, pero no es cierto. Yo los ayudo todos los días, solo que el amor de madre es silencioso. Está en la comida hecha, en la ropa lavada, en el abrazo de noche. No necesita palabras. La niña ya entiende mejor. Otro día me dijo, mamá, cuando sea grande, quiero ser como usted, ayudar a quien lo necesite. Casi lloro, casi. Aquí uno no llora por cualquier cosa. El llanto es solo para cuando ya no se aguanta más. El atardecer aquí es demasiado hermoso. El sol se oculta rojo tras el cerro, pinta el cielo de naranja, rosa, morado.
El lago lo refleja todo. Los grillos empiezan a cantar, el aire se enfría. Es la hora que más me gusta y la que más duele, porque es la hora en que más extraño a Adhemar. Me siento en la terraza, miro el lago e imagino que él está ahí a mi lado. Imagino su mano agarrando la mía, su voz contando historias, su risa llenando el silencio. Pero no hay nada, solo yo, solo el viento, solo la nostalgia. Hay noches en que hablo sola, le hablo como si me estuviera escuchando. Le cuento del día, de los niños, de los planes. Sé que parece locura, pero me calma. Otras noches me quedo quieta, mirando las estrellas, tratando de entender por qué la vida es así. Por qué algunas personas lo pierden todo y otras nunca pierden nada. Por qué algunas tienen que empezar de cero, mientras otras nacen con suelo firme bajo los pies. No encuentro respuestas. Nunca las encuentro. Pero sigo aquí. Sigo despertando, trabajando, cuidando, viviendo. Porque rendirse no es una opción. Nunca lo fue. Y en el fondo, muy en el fondo, sé que algo más va a pasar. No sé qué, no sé cuándo, pero lo siento. Es como si la vida me tuviera guardada alguna otra cosa. Buena o mala, no sé, pero algo. Hasta entonces, espero. Y mientras espero, cuido. Del lago, de la casa, de los niños, de quien se cruce en mi camino necesitado, porque cuidar es lo que sé hacer, es lo que me quedó de bueno. La niña del portón. Fue un jueves por la tarde que todo cambió. Había regresado antes del pueblo porque don Valdesi no quiso todo el pescado. Dijo que ya tenía el almacén lleno. Volví molesta, pensando en cómo haría para estirar la comida de la semana con menos dinero, cuando la vi. En el portón de la casa, sentada en el piso de tierra, había una niña. Me detuve en seco, el corazón dio un salto extraño en el pecho. Era pequeña, debía tener unos 6, 7 años, demasiado delgada, con el vestido sucio rasgado por el borde, los pies descalzos llenos de polvo y heridas. El cabello oscuro estaba enredado, lleno de mugre. Tenía las rodillas abrazadas contra el pecho y la cabeza baja, como si quisiera desaparecer. Miré a los lados. El camino estaba vacío. Ningún carro, ninguna persona. Solo el silencio del atardecer y esa niña allí, pareciendo un pajarito caído. Me acerqué despacio. Ella levantó la cabeza cuando escuchó mi paso. Sus ojos eran grandes, oscuros, asustados. Tenía una marca morada en el brazo, rasguños en la cara, y esa manera de quien aprendió temprano a no hacer ruido. «Hola», dije bajito, tratando de no asustarla. «¿Cómo te llamas?». No respondió. Solo me miró con ese miedo que duele ver. Me agaché despacio, quedé a su altura. «¿Estás perdida?». «Nada». Silencio. «¿Tienes hambre?». Fue entonces cuando parpadeó, y lo vi. Vi la respuesta en sus ojos antes de que ella hiciera un gesto de cabeza afirmativo. «Ven», le dije, extendiendo mi mano. «Te voy a dar de comer». Miró mi mano, pero no la tomó. Se levantó sola, despacio, como si cada movimiento le doliera. Siguió detrás de mí a unos 3 pasos de distancia, como un animal arisco que aún no confía. Abrí la puerta de la casa y ella se detuvo en el umbral. No entró. «Puedes pasar», le dije. «Aquí es seguro». Tardó, pero dio un paso. Luego otro. Se quedó allí en medio de la sala, pequeñita, perdida, mirando todo con ese miedo que no se va. Fui a la cocina, calenté frijoles, preparé arroz, freí un huevo, lo puse todo en un plato y se lo llevé. Me senté en la mesa, le mostré la silla de al lado. «Siéntate aquí». Se sentó en el borde de la silla, como si pudiera necesitar salir corriendo en cualquier momento. Puse el tenedor en su mano. «Come». Miró el plato. Luego a mí, luego de nuevo al plato, y empezó a comer, despacio al principio, luego más rápido, luego desesperada, como si fuera la última comida del mundo. El pecho se me apretó al ver aquello. ¿Cuántos días llevaba esa niña sin comer bien?
Cuando terminó, le limpié la boca con un trapo. Se dejó, quietecita. ¿Quieres bañarte? No respondió, pero tampoco se negó. La llevé al baño. Calenté agua en una cubeta. Preparé jabón y toalla. Se quedó parada, esperando. ¿Puedes bañarte sola o quieres que te ayude? Silencio. Entendí que no iba a hablar. Tal vez no podía, tal vez no quería, daba igual. La ayudé a quitarse aquel vestido mugroso. Lo tiré a la basura en ese mismo instante. Vi más moretones, más marcas, más señales de que alguien la había lastimado a propósito. La rabia me subió al pecho, rabia contra quien lo hizo, rabia contra quien lo permitió, rabia contra un mundo que deja que una niña sufra así. Pero me la tragué. No era el momento. La bañé con cuidado, le lavé el cabello, le quité toda la tierra. El agua que caía al piso salía marrón de tanta suciedad. Cuando terminé, la envolví en la toalla, la sequé despacio. Busqué ropa vieja de mi hija y se la puse. Le quedaba grande, pero servía. Ahora olía a jabón de coco. Parecía otra. La senté en la silla de la cocina y comencé a peinarle el cabello con paciencia, desenredando despacito. Se quedó quieta, dejándose. Le hice 2 trenzas. Las até con un listón amarillo que encontré en un cajón. «Listo», le dije. «Ahora sí te ves bonita». No sonrió, pero algo en su mirada cambió, casi imperceptible, pero cambió. Fue entonces cuando escuché el ruido del camión escolar en el camino. Mis hijos regresaban. Pensé rápido. ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Cómo decir que había una niña desconocida dentro de la casa? Pero cuando el niño y la niña entraron, se quedaron en la puerta mirando a la pequeña sentada en la cocina. Y mi hija fue la primera en hablar. «Mamá, ¿quién es ella?» «La encontré en la reja», respondí. Estaba sola. Mi hijo frunció el ceño. «¿Y ahora?» «Ahora se va a quedar aquí hasta que averigüe de dónde viene». La niña de la casa se acercó despacio. Se agachó frente a la otra. «Hola, yo soy María. ¿Cómo te llamas?» La niña de la reja no respondió. «No habla», expliqué. María pensó un momento. Luego fue por su muñeca de trapo y se la ofreció. «¿Quieres jugar?» La niña miró la muñeca, luego a María, y lentamente, muy lentamente, extendió la mano y la tomó. Fue la primera cosa que quiso desde que llegó. María sonrió. «Ven, te enseño mi cuarto». Las dos salieron. Me quedé en la cocina con mi hijo, que me miraba serio. «Mamá, ¿te la vas a quedar?» «No lo sé», respondí. «Tengo que averiguar de dónde viene, quién es su familia». «¿Y si no tiene familia?» La pregunta quedó en el aire, pesada, real. ¿Y si no tenía? Esa noche, después de cenar, intenté hacerla hablar. Me senté a su lado, le pregunté su nombre, de dónde venía, si tenía mamá, papá, alguien. Nada. Solo me miraba con esos ojos grandes, en silencio. Lo dejé por ahora. A la hora de dormir, preparé un colchón en el cuarto de las niñas. Mi hija estaba feliz, como si hubiera ganado una hermana. La niña de la reja se acostó, abrazó la muñeca y cerró los ojos. Pero no durmió. Yo lo vi. Se quedó ahí quieta, con los ojos cerrados, pero sin dormirse, como si dormir fuera peligroso. Me quedé en la puerta mirándola, y entonces lo entendí. Esa niña no se había perdido. Esa niña había sido dejada. Alguien la puso en mi reja a propósito. Alguien que sabía que yo vivía ahí. Alguien que quiso deshacerse de ella y eligió mi casa porque sabía que no la iba a echar. La pregunta era, ¿quién? Y más importante, ¿por qué? Volví a la cocina, me senté, me quedé mirando por la ventana hacia el camino oscuro. El viento golpeaba el techo, los grillos cantaban, el perro roncaba en el corredor, y yo ahí, con una boca más que alimentar, una vida más que cuidar, un peso más que cargar. Debí ir a la policía, debí llevarla al pueblo, entregarla a trabajo social. Pero algo me detuvo, algo en esos ojos asustados, en ese silencio.
en esa forma de abrazar la muñeca como si fuera todo lo que tenía en el mundo. Yo conocía esa mirada. Era la misma que yo tenía 3 años atrás cuando me echaron de casa con 2 niños y ningún lugar a donde ir. Era la mirada de quien no tiene a nadie. Y yo no iba a ser otra persona que le diera la espalda. No esta vez. La tormenta, los primeros días con la niña fueron extraños. No hablaba, no lloraba, no pedía nada. Se quedaba sentada en un rincón, abrazando la muñeca, solo mirando. Si le ofrecía comida, comía. Si le decía que se bañara, iba. Si le decía que durmiera, se acostaba. Pero todo en silencio, como si no quisiera ocupar espacio. Eso me rompía por dentro. Al segundo día, fui al pueblo a preguntar. Pasé por la comandancia y hablé con el sargento Domínguez, que conocía a todo mundo en la zona. ¿Ha aparecido alguna niña desaparecida?, pregunté. Se rascó la barriga. Pensó un momento. No. ¿Por qué?, le conté. Apuntó todo en una libreta vieja. Dijo que preguntaría, pero no parecía muy interesado. Niños abandonados en el campo no son novedad. Luego fui a la iglesia. Hablé con el padre Antonio. Dijo que lo anunciaría en misa, que preguntaría, pero tampoco sonaba esperanzado. Hija, me dijo, con ese tono cansado de quien ya ha visto de todo, si la dejaron en tu puerta, es porque no la quieren de vuelta. La frase se me quedó clavada todo el camino a casa. No la quieren de vuelta. ¿Qué clase de gente no quiere a su propia hija? Cuando regresé, la niña estaba en el patio con María. Jugaban a la casita con piedras y palitos. Bueno, María jugaba. La otra solo miraba. No habla nada, mamá, me dijo María. Le pregunto muchas cosas, pero no responde. Dale tiempo, le dije. Cuando quiera va a hablar, pero pasaron días, 3, 4, una semana, y nada. La niña se fue acostumbrando a la rutina. Desayunaba con nosotros, ayudaba en el huerto, daba de comer a las gallinas, se sentaba a la sombra mientras yo trabajaba, siempre en silencio, siempre alerta. Los moretones desaparecieron, las heridas sanaron, su cabello empezó a brillar, su pancita dejó de estar hundida, pero sus ojos seguían asustados. Una noche me despertó un ruido. Me levanté. Era ella, sentada en el colchón, abrazando la muñeca, balanceándose hacia adelante y atrás, con los ojos abiertos mirando la pared. «Oye», le dije bajito. No reaccionó. Me acerqué despacio. Me senté a su lado. No la toqué. Solo me quedé ahí. Después de un rato, dejó de moverse. Me miró. Y por primera vez, una lágrima cayó por su rostro. Sin ruido, sin sollozos. Solo la dejó salir. Le extendí la mano. Dudó. Y luego, muy despacio, se acercó. Apoyó la cabeza en mi regazo. Me quedé acariciándole el cabello, sintiendo su cuerpecito temblar. No dije nada, no había nada que decir. Después de un rato, se durmió. De verdad. Con cuidado, me acosté junto a ella y sentí algo extraño. Sentí que había decidido confiar en mí. Y con eso vino el peso, porque confiar es entregarse, y quien se entrega puede volver a ser lastimado. ¿Iba a poder protegerla? ¿Iba a fallarle? No dormí esa noche. 2 días después, llegó la tormenta. El cielo se oscureció de golpe. Nubes pesadas, de esas que anuncian desastre. El viento empezó a azotar todo. «Va a caer un aguacero fuerte», les dije a los niños. «Guarden las gallinas, cierren todo». Corrimos, cerramos ventanas, aseguramos puertas. El viento aullaba, y cuando empezó la lluvia, fue brutal, como si el cielo se hubiera abierto. Truenos, rayos, agua cayendo sin parar. La niña de la reja se quedó paralizada en medio de la sala, temblando. «Ven», le dije. «No pasa nada». Pero sí pasaba. El miedo estaba en su cara. El agua empezó a meterse por la puerta, por el techo. Corrí por cubetas, trapos. Era demasiada agua. Entonces, un estruendo, fuerte, cerca. Fui a la ventana. Un árbol enorme había caído justo en el camino.
Quedamos aislados, sin salida. La tormenta duró horas, la casa crujía, el miedo crecía. Cuando terminó, ya era casi de noche. La casa estaba destrozada, y peor. El puente de madera que conectaba con el camino principal había desaparecido. Estábamos completamente incomunicados. Miré a mis hijos, mojados, cansados, hambrientos, la niña en shock, y yo tenía que decidir. No podía derrumbarme. «Todos al cuarto», dije firme. «Cámbiense». «Pero todo está mojado, mamá». «La leña seca está guardada. Voy a arreglarlo». Y lo hice. Encendí el fogón. Cociné arroz con lo poco que había. Hice huevos, caliente, suficiente. La niña no comía. «Necesitas comer», le dije. Negó. Entonces María tomó su tenedor. «Yo te doy», dijo, «como cuando estás enferma». La niña la miró y abrió la boca. Pequeño gesto, pero suficiente, y entendí. Ya no estaba sola. Esa noche arreglé la casa como pude. Las 3 niñas durmieron juntas. Yo me quedé despierta, mirando la destrucción y pensando, la vida es así. De repente todo se rompe y tienes que decidir, ¿te rindes o reconstruyes? Yo ya había reconstruido antes y lo iba a hacer otra vez. Donde pertenecemos. La mañana siguiente amaneció demasiado clara. Salí a ver los daños, todo destruido, pero dentro de mí no había desesperación. Había determinación, porque ya no estaba sola. Entré. «Buenos días», le dije a la niña. No respondió, pero había algo distinto en su mirada. Menos miedo, más presencia. «Hoy vamos a arreglar todo», dije, poco a poco. Y así fue. Trabajamos sin parar, todos juntos. La niña ayudaba, no hablaba, pero estaba, existía. Al tercer día, un vecino llegó a caballo. Ofreció ayuda. Acepté. Al día siguiente volvió con más hombres. Y reconstruimos el puente. «Usted es fuerte, doña Lucía», me dijo. No me sentía fuerte, solo responsable. 2 semanas después, una tarde tranquila junto al lago, la niña estaba sentada a mi lado, como siempre, y yo empecé a hablar. No sé por qué. Quizás porque el silencio estaba pesando, quizás porque necesitaba sacar todo eso. ¿Sabe? Cuando perdí a mi esposo, pensé que lo había perdido todo. Empecé sin mirarla. Creí que no podría seguir adelante, que no tenía fuerzas. Cuando nos echaron de la casa con los chamacos, yo quería morirme, quería esfumarme. Pero no podía, ¿verdad? Porque había 2 vidas dependiendo de mí. Seguí tejiendo en el chinchorro, las manos moviéndose solas mientras la boca hablaba. Luego me vine para acá, al lugar que nadie quería. ¿Y sabe qué descubrí? Descubrí que no necesitamos mucho para empezar de nuevo. Solo necesitamos el coraje de dar el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, y cuando te das cuenta, ya has construido una vida nueva. Me detuve y miré hacia el lago. El agua brillaba bajo el sol. A veces todavía lo extraño, a Ademar. Extraño tener a alguien con quien compartir la carga, pero también aprendí que somos más fuertes de lo que imaginamos. Soportamos más de lo que creemos aguantar. Fue entonces cuando escuché, apenas audible, casi un susurro. Yo también extraño. Me detuve en seco. Solté el chinchorro. Me giré despacio. La niña de la reja me estaba mirando, los ojos llenos de lágrimas. De mi mamá», continuó, la voz temblándole. «Extraño a mi mamá». El pecho se me oprimió tanto que casi no pude respirar, pero no me moví, no dije nada, solo esperé. «Ella murió», dijo la niña, y una lágrima rodó por su mejilla. «Hace tiempo. Luego me quedé con él, el novio de ella. Pero a él no le caía bien. Me pegaba, me gritaba, decía que yo era un estorbo. La voz se le quebró, pero siguió. Un día me subió al carro, manejó. Se detuvo aquí enfrente, me mandó a bajar, dijo que si regresaba me iba a golpear hasta que desapareciera, y se fue. Las lágrimas corrían ahora sin parar.
Pero ella no hacía ruido, ni siquiera sabía llorar bien todavía. Tuve miedo, mucho miedo. Pero entonces apareciste tú, y tú no me corriste. No aguanté más. Me levanté, me agaché frente a ella, tomé su carita pequeña entre mis manos. «Jamás te voy a correr de aquí», le dije, y mi voz salió firme, clara. «Nunca. ¿Me escuchaste? Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Para siempre, si quieres». «¿De verdad?», preguntó ella con esa voz tan chiquita que me partió el corazón. «¿De verdad?». Fue entonces cuando se lanzó a mis brazos y lloró. Lloró de verdad esta vez, fuerte, desesperado. Todo el llanto que había retenido semanas, meses, quizás años. La abracé fuerte, la dejé llorar, la dejé sacar todo aquello que la estaba envenenando por dentro. Los otros niños vinieron corriendo, asustados por el alboroto. «Todo está bien», les dije. «Todo está bien ahora». Y lo estaba. Porque esa niña acababa de abrirse, acababa de confiar, acababa de elegir quedarse. Y yo acababa de elegirla también a ella. Esa noche, después de la cena, llamé a los 3 niños. Nos sentamos en el porche, mirando las estrellas. «Necesitamos hablar», les dije. Se quedaron callados, esperando. Hoy ella me contó lo que pasó. ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? Les conté la historia, sencilla, sin adornos. Tenían derecho a saberlo. Cuando terminé, el niño habló primero. «¿Entonces se va a quedar con nosotros? Si ustedes están de acuerdo, sí». María ni lo pensó. «Yo estoy de acuerdo. Ella ya es mi hermana, de todas formas». El niño tardó más. Pensó. Miró a la niña de la reja que estaba ahí, pequeña, esperando la sentencia. «Está bien», dijo, «pero va a tener que ayudar con las labores». «Yo ayudo», respondió la niña. «Lo prometo». Fue la primera vez que ella le habló directamente a él. Y fue la primera vez que vi a mi hijo sonreír de verdad desde que su papá murió. «Entonces está decidido», dije. «Pero todavía falta algo». Miré a la niña. «¿Cuál es tu nombre? Tu nombre de verdad». Ella dudó, luego dijo, «Joana». «Joana», repetí. «Nombre bonito. Bienvenida a casa, Joana». Ella sonrió, pequeño, tímido, pero era una sonrisa, y en ese momento, sentada en el porche con 3 niños, mirando las estrellas, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Sentí que la vida volvía a tener sentido. No era la vida que yo había planeado, no era la familia que había imaginado, no era nada de lo que soñé cuando era joven y creía saber cómo funcionaban las cosas. Pero era bueno, era real, era mío, porque al final la familia no es solo sangre, es quien se queda, es quien comparte el pan cuando escasea, es quien toma tu mano cuando viene la tormenta, es quien elige quedarse aunque pueda irse. Y estos 3 niños, cada uno con su dolor, cada uno con su historia, me habían elegido a mí, y yo los había elegido de vuelta a ellos. Los días fueron pasando. Joana se fue soltando poco a poco. Empezó a hablar más, a reír de vez en cuando, a jugar con María sin ese miedo de antes. Todavía tenía pesadillas, todavía despertaba asustada, pero siempre había alguien para calmarla, siempre había un regazo. El niño se volvió protector con ella. No dejaba que nadie se le acercara. Si alguien en el pueblo preguntaba quién era, él decía, «Es mi hermana». ¿Y qué? La casa, que estaba demasiado silenciosa, se llenó del ruido de los niños, de peleas tontas, de risas, de vida. Y yo, que creía que viviría sola el resto de mis días, despertaba cada mañana con 3 motivos para seguir adelante. Hubo un día, meses después, que estaba a la orilla del lago pescando. Joana vino y se sentó a mi lado. «¿Puedo preguntar algo?», dijo ella. «Claro. ¿Por qué me ayudaste? Yo no era nadie. Usted ni me conocía. Dejé de jalar el chinchorro, la miré. Porque sé lo que es no tener a nadie», le dije. «Y sé lo que es que alguien te dé la espalda cuando más lo necesitas. Yo no iba a hacerte eso. No podría. Pero, ¿y si hubiera sido un problema?
¿Y si les hubiera dado lata? Sí me diste lata, le dije, y sonreí. Y sigues dando. Pero, ¿sabe qué? Valió cada segundo. Ella bajó la cabeza, apenada pero feliz. La quiero, dijo ella. Usted es mi mamá ahora. El pecho se me infló. Los ojos me ardieron, pero no dejé que cayera la lágrima. Y tú eres mi hija, respondí. Mi tercera hija. Me abrazó la cintura, y nos quedamos así, quietas, mirando el lago, escuchando el viento, y pensé, la vida es rara. Uno pierde, uno sufre, uno cree que no va a aguantar, pero entonces aparece alguien o algo que nos necesita tanto como nosotros necesitamos un propósito, y descubrimos que cuidar sana, que ayudar salva, que el amor no se acaba solo porque alguien murió. El amor solo cambia de forma, y a veces la familia que necesitamos no es la que nace con nosotros, es la que la vida pone en nuestro camino, y nos toca elegir abrir la puerta o cerrarla. Yo la abrí, y gané 3 hijos, un lago que alimenta, una casa que acoge, y la certeza de que, por más dura que sea la vida, siempre vale la pena detenerse cuando alguien necesita, porque al final lo único que nos llevamos de esta vida es el bien que hicimos y el amor que dejamos. El lago refleja el cielo de una manera que todavía me emociona, incluso después de todos estos años. El agua tan clara que se pueden ver las piedras del fondo, los peces nadando tranquilos, las plantas acuáticas balanceándose con la suave corriente. Hay días que dejo todo lo que estoy haciendo solo para mirar, para recordar cuando este mismo lago era un lodazal apestoso que nadie quería cerca, cuando esta casa era una ruina, cuando yo era solo una viuda echada, sin suelo, sin futuro. Hoy es día de tianguis, como siempre. Me levanto antes de que salga el sol, como siempre, pero no me levanto sola. Nunca me levanto sola. Joana ya está en la cocina cuando bajo. Tiene 12 años ahora, casi 13. Creció como carrizo, ya rebasó a María en altura, casi alcanza a su hermano. El pelo negro y liso lo lleva recogido en una coleta que ella misma se hizo, sin necesidad de ayuda. Usa un vestido sencillo que cosimos juntas la semana pasada. Está bonita, sana, viva, nada que ver con esa niña esquelética y muda que apareció en mi reja hace 5 años. «Buenos días, mamá», dice, y mi corazón todavía da un brinco cuando me llama así. Nunca me voy a acostumbrar, nunca quiero acostumbrarme. «Buenos días, mi hija. ¿Ya separaste el pescado para el tianguis?» «Ya. Está todo en la cubeta, con el hielo que trajo Juan ayer. La tilapia grande la dejé separada como usted pidió, para don Valdesi. Juan es mi hijo mayor. Tiene 16 ahora. Se hizo hombre sin que me diera cuenta del todo. Alto, fuerte, con la cara de su padre y el corazón bondadoso que siempre le pedí a Dios que tuviera. Trabaja conmigo en la pesca, ayuda a cuidar de todo, y hasta encontró un trabajo de medio tiempo en el aserradero del pueblo para ayudar con el dinero. María tiene 13 y es pura candela. Habla hasta por los codos, ríe fuerte, llora fácil, se pelea con sus hermanos y se reconcilia al minuto siguiente. Todavía está durmiendo porque ayer se quedó hasta tarde estudiando para el examen. Ella quiere ser maestra, dice que va a regresar aquí y a enseñarles a los niños del poblado. Yo les creo a los 3. Preparamos café mientras Joana pone la mesa. Trabajamos en sincronía, sin necesidad de hablar mucho. 5 años viviendo juntas enseñan eso. Aprendemos los movimientos de la otra, los silencios, las necesidades. Juan baja enseguida, todavía con cara de sueño. Se sienta a la mesa, toma el pan que está calentito. «¿Hoy hay mucho pescado para vender?», pregunta. «Sí, la red vino llena ayer». «Entonces yo le cargo la cubeta, madre. Usted ya trabajó demasiado esta semana. Veo a mi hijo decir eso y me dan ganas de llorar. Pero aguanto el llanto. Llorar aquí en casa todavía es cosa rara.
Uno guarda las lágrimas para cuando de plano ya no aguanta. Tomamos café juntos, los tres hijos, yo, conversando sobre el día, sobre los planes, sobre las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Juan cuenta que el patrón del aserradero elogió su trabajo. Joana dice que la gallina guajolota puso huevo otra vez. Yo digo que necesito arreglar la cerca de atrás antes de que las cabras se escapen de nuevo. Son conversaciones tontas, comunes, pero para mí son oro, porque sé el precio que pagamos para llegar hasta aquí. Después del café nos preparamos para el tianguis. Juan carga la cubeta de pescado. Joana lleva la canasta con las verduras de la milpa que sembramos. Yo llevo los huevos que dieron las gallinas esta semana. María se despierta corriendo, se queja de que nadie la llamó, toma café a la carrera y dice que va con nosotros. ¿Pero tu examen?, pregunto. Es hasta la tarde, madre. Hay tiempo. Salimos caminando por el camino de tierra. El sol está saliendo, pintando todo de dorado. Los pájaros cantan, el viento es fresco, es demasiado bonito. Juan va adelante, fuerte, cargando el peso sin quejarse. Las muchachas van a los lados, conversando, riendo de alguna tontería, y yo voy detrás, mirando a mis tres hijos, sintiendo una gratitud tan grande que me aprieta el pecho. El camino al pueblo ya no es tan solitario como antes. Hay más gente viviendo por aquí ahora. Después de que arreglaron el puente, después de que se supo la noticia de que había una mujer criando sola a tres hijos y manejando una propiedad entera, más familias vinieron a este lado. Construyeron casas sencillas, empezaron a sembrar, a criar ganado. Nos volvimos casi una comunidad. Don Toño, que vive a medio kilómetro de aquí, levanta la mano cuando pasamos. «Buenos días, doña Lucia, buenos días, muchachos, buenos días, don Toño». Doña Sida, que llegó el año pasado con sus 4 chamacos pequeños después de que su marido murió, estaba barriendo el patio. Me vio trabajar sola y pensó que ella también podía lograrlo. Lo logró. Nos ayudamos cuando es necesario. ¿Va para el tianguis, doña Lucia? ¡Claro que sí! Guárdeme un buen pescado. Ya está guardado, así es ahora. Nos conocemos, nos saludamos, nos importamos. Cuando llego al tianguis, mi lugar ya me está esperando. Ya no es cualquier esquina, es un puesto decente con toldo y todo, que Juan construyó el año pasado. Monto todo, arreglo el pescado en el hielo, coloco las verduras bien vistosas, los huevos en fila. La gente empieza a llegar. Doña Marisa llega primero, como siempre. Compra pescado cada semana. «Buenos días, Lucia. ¿Cómo están los chamacos?» «Creciendo demasiado, doña Marisa. Ya no me da la vida». Ella se ríe. Es la vida, ¿no? Uno los cría, crecen, y luego te quedas sola de nuevo. Pero yo sé que no voy a quedarme sola. No como antes, porque incluso cuando se vayan, y un día lo harán, porque así debe ser, tendré la certeza de que hice lo que tenía que hacer. Cuidé, amé, di lo que pude. La mañana pasa rápido. Vendo casi todo. A la gente le gusta mi pescado porque saben que es fresco. Pescado al momento. Las verduras también se venden bien. Al final, junto el dinero, lo cuento. Alcanzó para comprar lo necesario y todavía sobra un poco. Es en ese momento cuando la veo. Una mujer que nunca había visto antes. Joven, quizás unos 30 años. Demasiado flaca, ropa gastada. 2 niños pequeños pegados a su falda. Y esa mirada que conozco bien, la mirada de quien no tiene a dónde ir. Pasa por el tianguis, mirando los puestos, pero no compra nada. Solo mira. Los niños refunfuñan de hambre. Ella les dice que se callen, pero no es con enojo, es con desesperación. Algo dentro de mí se mueve. Esa cosa que nunca pude desconectar, ese impulso. «Joven», la llamo. Ella se detiene. Me mira con ese miedo de quien espera escuchar algo malo. «No necesita nada, señora. Solo estoy pasando». Pero yo veo.
Veo en sus ojos la mentira, veo el hambre, veo el cansancio. Siéntese aquí un rato, le digo, señalando el banquito al lado del puesto. Deje que les dé algo de comer a los niños. No es necesario, no quiero molestar. No está molestando. Hago una seña a Juan. Él entiende al instante. Va a la tienda de Don C, regresa con pan, fruta, un refresco. Se lo da a los niños. Se lo devoran como si no hubieran comido en días. Probablemente no han comido en días. La mujer se sienta. Empieza a llorar bajito. Disculpe, dice. Yo no acostumbro pedir. Nadie acostumbra, respondo, hasta que necesita. Ella me cuenta su historia, resumida, pero la entiendo. Esposo que golpeaba. Huyó con los hijos. No tiene familia. No tiene dinero. No tiene a dónde ir. Es siempre la misma historia. Cambia la cara, cambia el nombre, pero el dolor es igual. ¿Hay algún lugar por aquí cerca que rente un cuartito barato? Pregunta. Me quedo callada, pensando. Joana, que está escuchando todo callada, me mira, y yo veo en sus ojos lo mismo que estoy sintiendo yo. Mire, le digo, yo no tengo un cuarto para rentar, pero tengo un cuartito vacío en la parte de atrás de mi casa. No es grande, pero cabe una cama, un fogoncito. Si quiere quedarse unos días, hasta que encuentre trabajo, hasta que se acomode. La mujer me mira como si le hubiera ofrecido el mundo. ¿De verdad? De verdad. Pero tiene que ayudar en lo que se necesite, tiene que cuidar a sus niños, y tiene que prometerme que buscará trabajo, que se moverá. Lo prometo, juro que lo prometo. Y así, de nuevo, mi casa gana más gente. La mujer se llama Dirce, los niños, Pedrito y Gustavo. Llegan a casa por la tarde. Arreglamos el cuartito, lo limpiamos todo, ponemos un colchón viejo pero bueno, una estufa que ya no usábamos, unas ollas. No es lujo, pero es un refugio. Dirce vuelve a llorar al verlo. No sé cómo agradecerles. No tienen que agradecer, les digo. Solo tienen que no rendirse. En las primeras semanas queda claro que Dirce es trabajadora. Cuida de sus niños, pero también ayuda en la huerta, en la limpieza, en la cocina. Hace todo sin que yo se lo pida. Quiere pagar de alguna manera lo que está recibiendo. Yo la dejo porque sé que es importante. Necesitamos sentirnos útiles. Necesitamos sentir que estamos contribuyendo. Los niños de ella se llevan bien con mis hijos. Pedriño tiene 6 años y sigue a Juan a todas partes. Gustavo tiene 4 y se pega a Joana. María les enseña a leer y escribir a los dos, jugando a la escuelita en el patio. La casa se llena, ruidosa, viva. Y yo, que creía que ya no tenía espacio en el corazón, descubro que siempre hay, siempre hay. Dirce consigue trabajo después de un mes. En casa de doña Elsa, haciendo limpieza y cocinando. No paga mucho, pero paga. Ella insiste en darme la mitad de lo que gana. Por la comida, por el techo, dice ella, yo acepto. No porque lo necesite, sino porque ella necesita dar. Los meses van pasando. Dirce se va fortaleciendo. Los niños se van poniendo más gorditos, riéndose más, jugando más. La casa se va quedando pequeña de tanta gente. Es una noche de sábado, después de la cena, que sucede la conversación. Estamos todos sentados en la terraza. Yo, mis 3 hijos, Dirce, sus 2 niños. El cielo está lleno de estrellas. Hay guitarra sonando en casa de don Raúl, allá lejos. La noche está fresca, agradable. Doña Lucia, comienza Dirce, con esa manera de quien ensayó lo que iba a decir. He logrado juntar un dinerito. No es mucho, pero sirve para empezar. Estaba pensando en rentar una casita en el pueblo, pequeñita, solo para mí y mis niños. Se me aprieta el pecho, pero sé que es lo correcto. Me parece bien, digo. Tienes que tener tu propio espacio, tu independencia. Pero me gustaría seguir viniendo aquí de visita, si usted me deja.
Claro que sí. Esta es casa de ustedes también. Ella se queda callada. Luego habla. Usted me salvó la vida, ¿sabe? No la salvé yo. Usted se salvó sola. Yo solo di una mano. No, usted no entiende. Cuando usted me ofreció ese pan para mis hijos, cuando me dejó quedarme aquí, yo estaba pensando en hacer algo terrible. Pensaba que no había salida, que sería mejor acabar con todo. El silencio pesa. Pero entonces apareció usted y me mostró que todavía había gente buena, que todavía había esperanza. Y eso lo cambió todo. Una lágrima baja por mi rostro. No hay cómo detenerla. Hice lo que cualquiera debería hacer, digo, con la voz quebrada. Pero no lo hizo cualquiera, fue usted. Y nunca voy a olvidar. Joana, que está sentada a mi lado, toma mi mano, la aprieta, y yo aprieto de vuelta. Así es como enseña la vida. Ayudamos sin saber la magnitud de lo que estamos haciendo. Extendemos la mano sin entender el peso que carga. Abrimos la puerta sin imaginar que estamos salvando a alguien de perderse para siempre. Dirce se va de casa 2 semanas después. Renta una casita sencilla en el pueblo. Se lleva a sus niños. Pero regresa cada fin de semana. Almuerza con nosotros. Los niños juegan con los míos. Nos volvimos familia de una manera extraña, pero verdadera. Y la casa vuelve a ser solo nosotros 4 de nuevo, pero no vuelve a ser silenciosa, porque aprendimos a hacer ruido, a reír fuerte, a conversar, a vivir. Es un domingo, casi un año después de que Dirce se fue. ¿Qué sucede? Estamos en la terraza como siempre. Yo estoy cosiendo. João está leyendo un libro que pidió prestado en la escuela. María le está pintando las uñas a Joana. Un carro se detiene frente a la casa. No es común. Poca gente viene en carro. Un hombre se baja, bien vestido, cara de ciudad. Mira a su alrededor, medio perdido, hasta que nos ve en la terraza. «Buenas tardes», dice él. «Disculpe la molestia. Estoy buscando a doña Lucia». «Soy yo», respondo dejando la costura. Se acerca. Está nervioso. «¿Usted cuida niños aquí?» El corazón me da un vuelco. Ya sé a dónde va esto. «¿Por qué?», pregunto cautelosa. «Es que tengo una sobrina pequeña. La mamá murió hace 3 meses. El papá también ya había muerto. Se quedó conmigo y con mi esposa, pero no podemos quedarnos con ella. Mi esposa está enferma, necesita tratamiento. No tenemos posibilidades». Joana se levanta, se acerca a mí. «¿Y usted qué quiere exactamente?», pregunto. «Me dijeron en el pueblo que usted ayuda, que ya ayudó a otras personas. Pensé que tal vez usted podría quedarse con ella, solo hasta que pueda resolver las cosas, hasta que encuentre a algún familiar que pueda cuidarla bien». «¿Cuántos años tiene?» 5. 5 años, la misma edad que tenía Joana cuando apareció aquí. Miro a mis hijos. João está serio. María tiene los ojos muy abiertos. Joana tiene la mano sobre la mía. «¿Dónde está ella?», pregunto. «En el carro. Voy hasta allá». Abro la puerta de atrás y la veo. Una niñita, pelo corto, ojos cafés enormes. Ropa limpia pero sencilla, sosteniendo una muñeca vieja, con esa mirada, esa maldita mirada que reconozco, la mirada de quien lo ha perdido todo. «Hola», digo en voz baja. «¿Cómo te llamas?». Ella no responde, solo me mira. «No habla mucho», dice el hombre detrás de mí. «Desde que la mamá murió casi no habla. Conozco ese silencio. Lo conozco bien». Extiendo mi mano hacia ella. «¿Quieres salir un poco del carro? ¿Quieres conocer la casa?». Ella duda. Mira la muñeca. Me mira a mí. Y entonces, despacio, toma mi mano. Volvemos a la terraza. La niña se queda cerca de mí, callada. Los demás se quedan mirando sin saber qué hacer. «Se llama Ana», dice el hombre. «Ana Clara». Me agacho frente a ella. «Ana Clara, ¿quieres quedarte aquí conmigo unos días?». Ella no responde, pero tampoco suelta mi mano. «Mire»,
Le digo al hombre, necesito hablar con mis hijos. ¿Puede volver en una hora? Él acepta. Se va. La niña se queda. Llamo a los tres a la cocina. Dejo a Ana Clara en la sala con la muñeca. ¿Y ahora qué?, pregunta João. Ahora necesito saber qué opinan ustedes. ¿Se va a quedar con ella, mamá?, pregunta María. No sé. Depende. ¿De qué? De ustedes. Esta casa también es de ustedes. Tienen derecho a decidir. Me quedo callada, esperando. Es Joana quien habla primero. Mamá, ¿se acuerda de lo que me dijo cuando llegué aquí? Cuando le pregunté por qué me había ayudado. Me acuerdo. Usted dijo que no iba a hacerme lo que le hicieron a usted, que no iba a darme la espalda. Lo dije. Entonces, la respuesta ya está dada. João resopla. Pero ya estamos apretados aquí. ¿Cómo va a caber una más? Le buscaremos la manera, dice Joana. Siempre lo hemos hecho. María está de acuerdo. Es pequeñita. No será un problema. João se queda callado, pensando. Luego suspira. Está bien, pero ella dormirá en el cuarto con ustedes. Yo no comparto el mío. Sonrío. Mi hijo cascarrabias, pero de buen corazón. ¿Entonces está decidido? Está, dicen los tres a la vez. Cuando el hombre regresa, le digo que sí, que la niña puede quedarse. Él casi llora de alivio. Deja una bolsa con su ropa. Promete volver a buscarla tan pronto resuelva las cosas. Promete mandar dinero. No creo mucho en eso, pero está bien. No es por el dinero que hago esto. Ana Clara se queda, callada, asustada, perdida. Pero poco a poco, muy poco a poco, se va abriendo. Joana se vuelve su madrina. La cuida, le enseña, la protege. María se vuelve la hermana payasa que la hace reír. João se vuelve el hermano protector que no deja que nadie se le acerque. Y yo vuelvo a ser mamá. Por cuarta vez. La casa queda aún más llena, aún más ruidosa, aún más viva. Y yo, que creía que ya había dado todo lo que podía, descubro que siempre hay más. Siempre. El hombre nunca regresa. Pasan los meses. Pasa un año. Nada. Pero Ana Clara ya no espera. Ella ya sabe dónde es su casa. Ya sabe quién es su familia. Es aquí. Somos nosotros. Hay una tarde, 2 años después de que llegó Ana Clara, en que estoy sentada a la orilla del lago, sola. Raro que pase, pero pasó. Estoy mirando el agua pensando en la vida cuando aparece Joana. Tiene casi 15 años ahora. Una jovencita, bonita, fuerte. Mamá, ¿puedo decirle algo? Claro. Se sienta a mi lado. Se queda callada un rato. Luego habla. Nunca les agradecí bien por lo que hizo. No tienes que agradecer. Sí tengo que hacerlo. Usted no tenía ninguna obligación de recogerme, de cuidarme, de quererme, pero lo hizo, y eso cambió toda mi vida. Tú también cambiaste la mía, le digo. Tú y tus hermanos. Quería que usted supiera una cosa. Cuando crezca, cuando me vaya de aquí, haré lo mismo que usted. Ayudaré a quien lo necesite. Abriré mi puerta. Seré el tipo de persona que usted es. La lágrima baja. No hay forma de evitarla. Ya lo eres, mi hija. Ya lo eres. Nos quedamos allí, abrazadas, mirando el lago que un día fue lodo y hoy es vida. Y pienso en todo lo que pasó, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Perdí al marido, perdí la casa, perdí la seguridad, pero gané fuerza, gané propósito, gané 4 hijos que no vinieron de mi vientre, pero que viven en mi corazón de la misma manera. Y aprendí que la vida no es sobre lo que perdemos, es sobre lo que hacemos con lo que sobra, es sobre las puertas que abrimos, las manos que extendemos, el amor que elegimos dar, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando. Porque al final, cuando la vida acabe, cuando todo termine, lo único que va a importar es esto. ¿A cuántas personas ayudamos?
¿A cuántas vidas tocamos? ¿Cuánto amor dejamos en el mundo? Y yo, Lucia, viuda, expulsada, sola, que creía que ya no tenía nada más que dar, dejé mucho. Dejé 4 hijos que saben lo que es la bondad. Dejé una casa que se convirtió en refugio. Dejé un ejemplo que espero se multiplicará, porque la bondad se multiplica. Cuando ayudas a uno, ese uno ayuda a otro y a otro y a otro, y el mundo se va volviendo un poquito menos duro, un poquito más humano, un poquito más parecido a lo que debió ser desde el principio. Me levanto, tomo la mano de Joana. Vamos, hay que ir a casa, hay cena que preparar. Déjame ayudar. Siempre. Volvemos caminando. El sol se está poniendo. La casa está ahí enfrente, con las luces encendidas, con ruido de niños, con vida. Y sé que tomé la decisión correcta. Todas las veces. Todas. Porque la vida puede quitarnos muchas cosas. Pero mientras haya alguien necesitando, mientras haya una puerta que abrir, mientras haya una mano que extender, la vida vale la pena. Siempre valió. Siempre la valdrá.